Los Carlos. Que me lo escondí aquí para que usted no supiera que era yo. Uno, dos. Amén. Uno, dos, sí. Ay. ¿No? ¿Escucha? Uno, dos, tres. Ahí está mejor. Gloria a Dios. Ya subí de nivel, mire. Así que yo le invito a que cierre sus ojos, por favor. Y vamos a orar a nuestro Dios y que Él nos guíe en su palabra. Señor amado, bendecimos su nombre, Señor, porque tú eres bendito por siempre y para siempre, Señor. Y porque tú nos has bendecido también en tu Hijo Jesucristo, Señor, entregándolo por nosotros, amado Dios, en rescate por nuestras vidas cuando éramos enemigos tuyos, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, Señor, que hayamos entendido esa verdad. Gracias que a pesar de las circunstancias, después de que hemos creído en ti, tú nos hayas mantenido de pie, Señor, con tu gracia y tu favor, Señor. Así que Dios de misericordia, te suplicamos y te rogamos, Señor, que nos hables tú, Señor, con tu palabra, Señor, y nos edifiques y nos llenes de ti, Señor, porque no somos nada sin ti, Señor, y tu palabra es nuestro alimento, Señor. Tu Hijo es el pan que verdaderamente descendió del cielo. Queremos comer, Señor, y queremos beber también de las fuentes de agua viva que Él nos puede dar, Señor. Gracias, Señor Dios, por tu gracia y tu bondad, Señor. En tus manos, Señor, ponemos nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. ¿Cuántos saben que el Señor viene pronto? Amén. Pero la pregunta es, ¿cuánto lo sabemos de verdad en nuestro interior? Porque decir muchas veces, Cristo viene, el Señor viene, se ha vuelto como una frase nomás. Como se dice, como un cliché entre nosotros. Es como cuando decimos, ¡a su nombre! Entonces como que ya mecánicamente usted dice, ¡Gloria!, ¿no? Pero ¿cuánto de eso que decimos o de lo cual decimos tener entendimiento realmente lo conocemos dentro de nosotros? ¿O lo sabemos dentro de nosotros? Si se le dijera, el Señor viene pronto, y lo supiéramos con todo nuestro corazón, tal vez causaría algo más fuerte en nosotros. Tal vez nuestra vida cambiaría muchas cosas. Es como si a usted le dijeran, usted mañana va a morir. Y el médico le dijera, usted mañana va a morir. Yo le aseguro que usted viviría ese día muy diferente a que usted le dijeran, algún día vamos a morir, ¿cierto? Porque algún día todos vamos a morir, a menos de que el Señor venga y nos hayamos ido con Él. Pero si yo le digo, algún día todos vamos a morir, usted dice sí. Pero si es diferente, llega un médico y le dice, usted mañana va a morir. O le dice, tiene una semana. Usted se despertaría realmente, ¿cierto? Usted no sería el mismo.
usted la vida le cambiaría y usted la vida sería diferente y la vería diferente y miraría los momentos diferentes, miraría a las personas diferentes, miraría o escucharía la palabra de Dios diferente. ¿Cierto? Ahí es cuando uno dice, es cierto. Y cuando decimos, Cristo viene, el Señor viene, es una verdad que la iglesia y nosotros hemos olvidado. Hoy en día nosotros, el 80% o 90% de las predicaciones que escuchamos es más acerca de vivir acá bien, del Señor, las promesas que tiene para ti sobre esta tierra, de Él prometió estar contigo, que es cierto, todo es cierto, pero el saber que eso no es realmente lo importante, sino que algún día vamos a partir con el Señor, eso es lo que no miramos de la forma correcta. Yo tengo una prima en ese momento que tiene muerte cerebral. ¿Cuándo fue? El 4 de diciembre iba en la moto y la estrellaron. Y 2 días antes, 3 días antes, habíamos estado con ella en el cumpleaños del hermano de ella, también primo mío, y como si nada, o sea, normal. Y uno hasta ni a veces no se saluda, ¿no? Pues porque es la costumbre, ya lo vio, uno se ve entre... Pero cuando ocurre esto, de la noche a la mañana, los médicos, yo la fui a ver y era irreconocible, la cabeza se rompió a un lado, el cráneo todo se le hundió, y el médico decía tiene 1 día, después dijo tiene 3 días, lleva varios días ya, pero ya le dijeron que tiene muerte cerebral. Cuando ella iba y sucedió eso, iba borracha, iba tomada, no es cristiana, no conoce al Señor, pero es una buena persona. Y pasó eso, y entonces es cuando uno se pregunta, ¿realmente tomamos en serio lo que decimos? Cuando decimos, el Señor viene, cuando le decimos, Jesucristo es el único que puede salvar tu vida de cómo estás viviendo. Y todo se reduce a la gran verdad de que no entendemos muchas veces lo que decimos. Y entonces los médicos le han dicho a la mamá de ella, le dicen que ya desconectarla. Y ella se aferra que no, porque es su hija, obviamente, ¿no? ¿Cómo voy a desconectar a mi hija? Para los médicos uno es un número tal vez, una camilla más, pero para la que la ama, ¿quién es ella? Vale más, ¿cierto? Vale mucho más que lo que un médico puede decir en una hoja, fulana de tal, muerte cerebral. Ah, bueno, coge otro papel, fulano de tal, una pierna rota. Para un médico significa un nombre y una persona que está ahí nomás. Pero para la mamá de ella, que día y noche llora, que la va a ver, que ruega al cielo por una oportunidad, para ella significa diferente. Y así es como el Señor quisiera que para nosotros significara que fuera eso, fuera diferente. Tal vez nuestra vida de oración, el leer la palabra, el venir a un lugar como ese, sería muy diferente. Así como desde ese día cambió para ella eso y para la familia alrededor, si entendiéramos lo que dice la palabra de Dios de verdad, lo que sucede en la actualidad, entonces veríamos diferente. Y la palabra de Dios realmente la viviríamos.
Amén. Así que no le quiero asustar, pero le quiero decir la verdad, que es que el Señor está cerca y que cuando usted menos se lo espere va a suceder, y que si usted no está en la palabra de Dios, si usted su corazón no lo tiene ligado al corazón de Él, a usted le va a tomar por sorpresa ese día. Y entonces va a ocurrir, como dijo Él, allí será el lloro y el crujir de dientes. Como decimos, no, pero yo no veo nada que sucede, pero es la verdad más grande que podemos encontrarnos. Así como que un día vamos a morir, Cristo va a venir. Entonces vamos a ir un momentico a Mateo 24 a leer acerca de lo que dice allí. Pero yo le quiero pedir de que cuando usted lo lea como que fuera el último día que usted tiene sobre esta tierra. Haga de cuenta que Cristo viene mañana. No lo lea como que 60 años, 70, tal vez 200, porque no sabemos. Mateo 24, vamos a leer el verso 44. Está hablando de la venida del Hijo del Hombre, amén. Dice: por tanto, también vosotros estad, ¿qué? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Luego sigue la parábola de las vírgenes, que usted la ha escuchado también, que se quedaron unas sin entrar. Y el Señor nos dice que los que no hagan y atiendan conforme a lo que Él está diciendo, los compara a hipócritas. O sea que si usted y yo leemos esto y salimos de aquí como si no hubiéramos leído nada, ¿qué somos? Hipócritas. Si usted sale de aquí y usted sigue haciendo las mismas cosas, usted sigue teniendo sus días, o sus días son iguales, en los que usted solamente se levanta, come, trabaja, está con su familia, pero usted no ha estado ligado al Señor, usted es un hipócrita, y yo. Porque ser buenas personas, cualquiera puede ser buena persona. A veces pensamos que con ser un buen esposo, o un buen padre, o una buena persona, glorificamos al Señor, y de cierta forma sí, pero recuerde que no son las obras lo que nos va a permitir que el Señor nos reciba, sino es tener nuestro corazón atento, nuestro espíritu, nuestro ser atento al Señor. Y entonces las palabras que usted escucha y cada predicación que usted escucha, va a estar usted atento. Como la vez pasada, la última vez que estaba aquí, les hablé acerca de la necesidad de estar meditando la palabra, ¿cierto? Si estamos meditando la palabra constantemente desde que amanece, estamos en el mediodía, pasa la tarde y estamos todo el día meditando la palabra,
¿Qué va a producir? Una transformación, ¿cierto? Realmente la palabra de Dios va a venir a cambiar nuestras vidas. Pero si no lo hacemos, va a suceder lo que dice Santiago. Entonces vamos a ser oidores olvidadizos. Y él dice, Santiago, en su epístola, que no son los oidores, sino los hacedores. Y usted y yo estamos viendo los tiempos que estamos viviendo, ¿cierto? Y usted sabe que, según la palabra de Dios, todo va a comenzar en el Medio Oriente. ¿Y dónde están las cosas que están sucediendo en este momento? En el Medio Oriente. El Medio Oriente es el lugar donde va a generarse todo el inicio del Apocalipsis, por decirlo así. Está cerca las cosas, está cerca el tiempo. Y el Señor nos dice una vez que miremos a la higuera, ¿cierto? Que cuando su hoja está tierna y brota, porque viene el verano. Entonces nos enseña que nosotros tenemos que estar atentos a que vienen los tiempos. Y la higuera es una semejanza de Israel. Esa es la flor de ellos, la flor, así como aquí es la orquídea, para Israel es la higuera. Y entonces se simboliza a Israel y lo que está sucediendo allí. Pero ¿cómo está viviendo la iglesia, usted y yo? ¿Cómo estamos viviendo en la actualidad? Si usted reflexiona, si usted piensa, ¿cuántas de las cosas que usted está haciendo, o si lo que usted está haciendo glorifica al Señor? Y recuerde que la palabra dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria del Señor. Así sea comer, así sea respirar. Nosotros no nos damos de la importancia de respirar en este momento, tal vez porque no tenemos ningún problema respiratorio, ¿cierto? Y usted respira y ni se da cuenta, es algo como que pasa, ¿no? Es de las cosas autónomas que tiene nuestro cuerpo, funciones que uno no tiene que pensar para hacerlas, como levantar un brazo sí tengo que pensarlo para hacer, pero respirar no, es algo que sucede. Y no lo sentimos hasta cuando usted se enferma de los pulmones, ¿cierto? Y usted... Yo recuerdo cuando yo desde niño sufrí de asma. Y yo me acuerdo que yo era niño y yo le decía, tenía unos 6 años, no menos, tenía como unos 4 años, y cuando me daban esos ataques de asma, mi mamá se quedaba, pues la mamá siempre trasnocha más con los hijos, y se quedaba conmigo, y yo le decía que dejara la luz prendida y que no se durmiera, porque yo sentía que ella se dormía, yo me desesperaba, porque yo estaba desesperado de no poder respirar, y yo le decía, mami, no te duermas. Porque yo decía, si ella se duerme, se descuida de mí. Yo sentía que me estaba muriendo. Y para mí respirar una dificultad, era tormentoso, era horrible. Y usted es un ahogo, usted siente que usted se va a morir literalmente. Así los médicos dicen, tiene asma, pero usted siente que es su fin. Y mamá abría los ojos y se quedaba un rato conmigo, y yo era... con ese respiro profundo que silba por dentro, horrible, y ella al rato en sus fuerzas no podía y se dormía otra vez. Yo, mami, no te duermas, que me voy a morir, me muero, le decía yo. Y entonces yo sentía en ese tiempo que respirar era vital. Y a nosotros nos sucede que cuando no nos pasa algo, no nos damos cuenta de lo vital que son las palabras del Señor. Amén. Y una vez el Señor Jesús contó una parábola de un hombre que no sabía eso, y un pobre que se estaba muriendo a la puerta de su casa, el rico y Lázaro. Usted lo ha escuchado, ¿cierto? El rico, no era, y dice que todos los días hacía banquete con esplendidez, y el otro, el pobre, los perros lamían sus llagas, y él estaba a la puerta, echado a la puerta de aquel rico. Y el rico, ni más ni menos, le da lo mismo atrás que en la espalda, ¿no? Le da lo mismo niños paraguayos que guayos para niños. Pero llegó el día en que murió. ¿Y qué pasó? Se dio cuenta de la verdad, de la importancia.
Y entonces allá clamaba y decía, Padre Abraham, porque miraba a Abraham al otro lado, y miraba al otro, a Lázaro, y decía, deja que Lázaro moje la punta de su dedo y refresque mi lengua, que estoy en esta llama ardiendo. Y le dice, no, ninguno de allá puede venir acá, ninguno de acá puede ir allá. Y entonces digo, Señor, entonces deja que vaya alguien y le diga a mis hermanos, para que no vengan a este lugar donde estoy yo. A la ley y a Moisés tienen, y a los profetas, que los escuchen. Entonces, no fue hasta allá que entonces se dio cuenta que sí era cierto. Y la pregunta es, nosotros, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta como iglesia de que esto es cierto? Porque hemos hecho nosotros una religión más, una costumbre más, un punto más dentro de nuestra agenda semanal. La mañana pues me levanto, ir a trabajar, salgo de ahí, tengo que hacer tal cosa, martes, miércoles me levanto, trabajar, noche, iglesia, viernes, sábado, me levanto, trabajo, descanso en la tarde, porque no trabajo sino hasta el mediodía, noche, iglesia. Y entonces a la iglesia se le volvió un punto. Porque nosotros somos fáciles de mostrar, o sea, nosotros somos evidentes. Una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Usted, por ejemplo, nomás mira, yo conocí a varias personas y yo los miraba, estaba en otra X iglesia donde estaba antes y yo los miraba allá y wow, todo. Pero después yo miraba que publicaban otras cosas en sus redes sociales muy incoherentes a lo que dice el Señor y peleando con otros y fotos tomando con mis amigos, con mi familia. Entonces uno dice, no hay una verdad en esa persona, realmente no es lo que dice ser. Y uno dice, entonces, ¿a qué está yendo? ¿O a qué venimos nosotros a la congregación? Y vamos a ir un momentico a 1 Corintios 10:6, donde Pablo exhorta a la iglesia en Corinto, diciéndole que no sigamos un mal ejemplo. Vamos a leer capítulo 6, 1 Corintios 10, perdón, capítulo 10, versos 6, 7 y el 11. Dice, amén. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos. ¿A quiénes? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El pueblo de Israel, el Señor hacía algo para ellos. Tenemos sed, les daba agua y seguían haciendo sus cosas normales. Dice ahí que se sentaban, jugaban, comían, haciendo las cosas naturales que siempre hacemos, pero nunca se interesaron realmente en conocer al que les estaba dando el agua. Y que cuando les daba el pan que caía del cielo, el maná, en conocerlo, sino solamente ¿qué me puede dar cada día más Él? Mi necesidad es esta, necesito esto, Señor, me cansé de comer ese pan, ya estamos hastiados de eso que tú nos das todos los días, sin darse cuenta que eso era una semejanza de alguien importante, que era Jesucristo. Y así nos pasa a nosotros.
nos estamos alimentando y estamos escuchando la palabra de Dios y llegamos al momento en que otra cosa más no habrá. Y entonces ahí es donde aparecen los engañadores y le dicen, tú tienes problemas, ¿cierto? Sí, Señor, dice usted. Veo en tu mano derecha un guante y en tu izquierda veo oro. Entonces usted como que se le despierta, ¿no? Uy. ¿Por qué están los engañadores? Porque están ¿quiénes? Los que no conocen y desprecian la palabra del Señor. Entonces, sin uno no existe el otro, ¿cierto? Hay una frase por ahí que decían el vivo y el bobo, ¿cierto? Muy coloquialmente, pero es una gran verdad. Entonces, cuando aparecen los burladores, los falsos profetas, que también después habla en Tesalonicenses, como que se le despierta a la iglesia las antenitas de vinilo, dijo el Chapulín. Digo, ese soy yo. Usted que está sufriendo de esa enfermedad que lo aqueja, usted, ese soy yo. La deuda, lo que el saltón, el revoltón, la oruga y todos los demás tones se comieron lo que usted tenía. Dice, ese soy yo. Porque el pan que usted quiere comer no es el del Señor, sino el pan de acá, de la necesidad de acá, más no la necesidad del Señor. Y el Señor dijo, cuando estaba en las bienaventuranzas hablando, dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? ¿Y quién es la justicia de Dios? El Señor. Son aquellos los que tengan necesidad del Señor, de buscarlo en oración, de coger su palabra y empezar a leerla y darse cuenta, como decíamos la vez pasada, quién soy yo y lo que la palabra dice de mí, lo que está mal en mí, que debo cambiar. Son aquellos entonces que empiezan a ser saciados porque la palabra de Dios empieza a hacer en ellos la obra, a transformar, a renovar, a traer un cambio. Pero los que solamente de pronto vienen y escuchan que el pastor dice, abra la palabra de Dios en tal lugar y lean y amén, menso, parecemos a veces. Amén, dijo la vaca. Yo me acuerdo que hace un año fuimos a donde mis suegros. Es lejos. Y ellos tienen ganado. Y nos quedamos en el segundo piso de la casa. Y ellos tienen varios potreros, o sea, varios sectores, como pasan a las vacas de uno un tiempo, se acaba ahí, lo pasan al otro, mientras que donde estaban se va recuperando el terreno y todo eso. Entonces eso es como una administración. Y ese día las vacas precisamente tocó al lado del cuarto de nosotros. Y el día anterior había llegado un señor allá a decirle a mi suegro y a todos los que estábamos ahí que se había metido un tigre. Imagínense, y yo, wow, un tigre, vamos a verlo. Y entonces todos, y yo con un machete por ahí, y los demás con escopetas y todo eso, y nunca apareció el tigre. Nos cansamos ahí de buscar al tigre. Pero entonces mi esposa me dice que cuando llegan animales de esos en la noche por el ganado empieza a mugir, a bramar. Y entonces esa noche nos acostamos cuando empieza la vaca al lado mío. Y al otro lado la otra. Y duraban como 3 horas. Eso tenían como una charla entre vacas.
Y mi suegro. Y esa noche me di cuenta que las vacas tienen un vozarrón. Porque se escuchaba re lejísimos y cada vaca y como que se entendían cada cosa que decía cada una. Hasta que se levantó mi suegro, yo creo que mismo se despertó y a esa hora fue y las pasó a otro potrero. Pero entonces yo pensaba, ¿será que se metió el tigre tal vez? Pues está por allá. Pero ese bramido, sí, de la vaca tan fuerte, como que ella expresándose, ¿cierto?, con las demás. Y nosotros como pueblo del Señor, si lo conociéramos realmente como debería de ser, yo creo que nuestro corazón tal vez no haga pero sí nuestro corazón se derramaría, se entregaría. Orar sería una necesidad, como comer, como respirar. Si usted todavía orar lo ve como algo 50-50, entonces es porque está mal. Si usted orar no es una necesidad diaria de estar en oración, tiene que examinarse. Si a usted en el diario vivir, tomar la palabra de Dios y leerla, no le es una necesidad, no le produce algo, tiene que estarse revisando. El apóstol Pablo en varias ocasiones le decía a la gente, si es que habéis conocido, si es que habéis recibido a Cristo. Y nosotros, como ese pueblo de Israel, el Señor les daba, pero ellos no se dan cuenta que Él les entregaba todo su amor, y lo que Él deseaba para ellos era que lo conocieran. Y nunca lo conocieron, y esa generación dice que quedó postrada, y fue la siguiente la que creció, y fue la que entraron al lugar donde el Señor les había prometido. Y en Corintios nos dice que no nos debe suceder igual como a ellos, que se levantaban, comían, jugaban, hacían sus cosas normales, pero Dios, el Señor, les daba hambre. Señor, ahí sí. Venían por ellos detrás, Señor. Así como la familia de mi prima, ahora sí, Señor. Y no sabemos qué va a pasar con ella. Y no tuvo, yo he ido algunas veces y hemos ido y le hemos hablado al oído. Pues el oído es el último órgano que muere. Y tal vez escuche. Y le hemos guiado, explicado del pecado y de la necesidad de conocer al único que puede quitar ese pecado, que es el Señor Jesús, Cristo Jesús. Pero no sabemos si lo haya escuchado, lo escuche o no. Murió en condiciones desagradables al Señor, porque la palabra dice que los borrachos no heredarán. O sea, solo ahí ya hay un dictamen del cielo. Si no ocurre algo, o si el Señor tiene misericordia, puede haber otro dictamen. Pero si no, ese es el dictamen de ella. ¿Y cuál puede ser el de nosotros también? La palabra rapto no está en la palabra de Dios. A veces nosotros decimos, sí, el rapto del Señor, pero el rapto del Señor, no aparece la palabra rapto en las Escrituras, sí aparece la palabra arrebatados y arrebatamiento. Vamos a ver un momentico a 1 de Tesalonicenses 4:17. Dice, bueno, leámoslo del 13 que el tema comienza ahí un poco. 4:13 dice,
Tampoco queremos, hermanos, que acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pero si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Amén. Primera de Timoteo, Pablo habla acerca de aquellos que aman la venida del Señor. ¿Cuántos aman la venida del Señor? ¿Cuántos se están preparando para la venida del Señor? Cuando dice arrebatados es diferente a raptar. Cuando rapto es algo en contra de la voluntad de la persona que es raptada. Pero la palabra arrebatados quiere decir algo que es sacado de, y es lo que quiere y va a hacer el Señor. Y el anhelo de Él es venir y encontrarse, así como llegó con las vírgenes en una ocasión, que le abran. Y Él viene con todo su amor y quiere que se vayan con Él, ¿cierto? Ser arrebatados, tomados por Él. No raptados, como lo hemos normalmente escuchado. Pero solo aquellos que correspondan a ese amor son los que van a ser arrebatados. Solo aquellos que lo amen con todas sus fuerzas van a ser arrebatados. Y una vez conté la historia en el grupo de Edificar de un muchacho que le decía estaba su abuelo sentado junto a un riachuelo, junto a un río, y estaba meditando en el Señor. Y entonces llegó el nieto y le dice, abuelo, yo quiero conocer al Señor, quiero conocerlo de verdad. Entonces el abuelo lo cogió de la cabeza y lo metió en el agua. Y él, así como manda. Y al ratico, ¡pua!, lo sacó. ¿Qué le pasa, abuelo?, le dijo. Dijo, cuando busques al Señor como buscabas el aire cuando estabas allá, lo vas a conocer. Y vas a saber quién es Él. Con la necesidad, con el anhelo de buscar al Señor. Así como ese muchacho, no sé si usted ha tenido alguna experiencia de esa, una vez a mí me pasó, que fuimos con el colegio, grado 11, la excursión al río Madeas, estaba estudiando turismo, y entonces nos metimos al río. Y ese río tiene como unos huecos así. Yo me acuerdo que yo iba caminando, o sea, así como cualquier otro iba caminando con el agüita hasta acá, para de repente ¡buf! Y yo me acuerdo que yo miraba eso, y yo en ese momento duré como unos 4 o 5 segundos, y yo sentía que me estaba muriendo, y que nadie se daba cuenta que yo me estaba muriendo. Y era una desesperación cuando yo estaba allá y yo no tocaba ningún fondo. Logré como que salir un poquito y me empujé por allá con algo y salí. Y eso que cuando usted sale, usted como que a ver quién lo miró, ¿no? Así, como que cuánto me boleteé. Pero
Yo en ese momento sentía que me estaba literalmente muriendo. Y yo cuando salí, todos los demás jugando, y dije, hubiera podido morir ahí y nadie se da cuenta de que yo me morí. Pero mi necesidad en ese momento, ¿cuál era? ¿En qué pensaba yo? En el aire y salir de ahí, ¿cierto? Salir de ahí y tomar aire. Yo no estaba pensando ahí, comprar un carro, ¿en qué me voy a casar? Yo no estaba pensando en ropa, no estaba pensando en nada más, sino en qué, en respirar, en salir y tomar aire y salir de ese lugar. Ahí sí después me quedé quietico, sentadito en una piedra y comiendo ahí con una tortuga. No, yo no me voy a meter allá. Pero mi necesidad en ese momento que yo viví era solo una. Y la iglesia del Señor se puede estar muriendo. Y si no tiene necesidad del Señor, cuando venga Él, no le va a reconocer. No nos va a reconocer. Y es una palabra dura, porque cuando el Señor le dice, apártense de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Es duro. Y uno dice, pero si Dios es amor. Y ellos le dicen, Señor, en tu nombre profetizamos, hablamos. O sea, del lado de ellos tuvieron una información de Él, pero vivieron una vida ajena a Él. Y el Señor a usted no lo va a conocer ni a usted ni a mí por lo que digamos. Es más, ni siquiera por lo que usted, la canasta de amor, un día yo, Señor, yo di el mercado más grande de la canasta de amor, un día, Señor. Él no lo va a conocer por eso, sino si usted vivió, si su palabra moró en usted, entonces Él lo va a reconocer. Venid benditos de mi Padre. Amén. Vamos a ir un momentico a la primera epístola universal de Juan, en el capítulo 3, verso 1. Dice así, mirad que, ¿cuál amor? O sea, cuando le está diciendo, preste atención al amor que nos ha dado el Padre. Mirad, ¿cuál amor? No cualquier amor. Mirad, ¿cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Por esto el mundo que no nos conoce porque no le conoció a Él. Amén. Y hoy en día la iglesia se está engañando mucho, haciendo las cosas del mundo, creyendo que es una forma de manifestar al Señor. Entonces, yo soy allá y hago las cosas que hacen ellos, porque Pablo dijo, me hice a los judíos y me hice a los gentiles. Entonces, pues yo me hago a ellos para ganar a Cristo. Y dice, no, pero es que el Señor Jesús lo hizo. El Señor Jesús estaba con las prostitutas, con los ladrones. Mire, estaba con Leví, se metió en casa de Simón. Él estaba con ellos. Pero el Señor estaba con ellos, y el Señor, ¿qué hacía? Les declaraba que la verdad, la palabra. Les decían, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros.
Una cosa es eso y otra cosa es que usted no termine ganado, no usted ganándoselo a ellos para Cristo, sino el mundo ganándoselo a usted. Y a veces la iglesia pretende agradar al mundo y nosotros no podemos agradar al mundo. Uno de los problemas que cuando hemos estado viendo el edificar de las 7 iglesias, cuando la iglesia comenzó, la iglesia primitiva, cuando aparece un hombre llamado Constantino, que es el que oficializa el cristianismo como religión romana, el imperio romano, una de las cosas que hace es ligar a la iglesia al mundo. Y la iglesia no se dio cuenta. Porque la iglesia antes de eso era conocida, hablando de las 7 iglesias, como la iglesia de Esmirna. Era una iglesia perseguida, que los emperadores la persiguieron. Claudio Nerón empalaba a los cristianos, por su recto les clavaba un palo vivos, luego les untaban brea y los quemaban para que alumbraran su camino de entrada a su palacio. Decio y varios emperadores romanos masacraban a los cristianos. Y la iglesia, por eso Esmirna viene de la palabra mirra. Y de la mirra era que se sacaba un aroma, un perfume excelente. Olía, donde se destapaba una mirra, olía todo el lugar. Y esa iglesia, para sacar la mirra, tenían que esa planta tenían que machacarla fuerte para que soltara su esencia, su aceite. Por eso la iglesia fue conocida de ese periodo como la iglesia de Esmirna, porque fue machacada, fue triturada. Pero el estar en esa condición los ligaba más al Señor y dependían del Señor. Y familias enteras eran echados a los leones. Eran empalados, eran aserrados, eran quemados. Como ellos decían, no tenemos nada más que perder. Tenemos a Cristo. Lo mejor que tenemos nosotros es Cristo. Y se ligaron al Señor. Y ellos les quitaban las cosas. Cuando un cristiano iba a visitar a otro cristiano en el calabozo, tomaban sus apuntes. Y cuando el cristiano llegaba a su casa ya había sido saqueada. Entonces, era una iglesia que a través de lo difícil se ligó al Señor y amaba al Señor. Pero cuando cambia el tiempo y aparece un hombre, Constantino, un poco como de historia ahí, lo que hace es ligar a la iglesia como religión del imperio. Y entonces a la iglesia le quitan todos los persecuciones, y antes comienzan con el tiempo, años después, le dan dinero, un aporte. El imperio, como sucede con que ahí viene la iglesia católica, le dan como una ofrenda a la iglesia. Le quitaron su necesidad vital, económica del Señor, ya no los perseguían y le dieron como ciertos beneficios. Y la iglesia no se estaba dando cuenta que lo que estaban haciendo era encerrarla. Porque la iglesia, mientras fue perseguida, nunca se mezcló. Porque era o morir por el Señor. Pero cuando la iglesia fue recibida en el seno del Imperio Romano, y ya antes no ser cristiano era algo malo, y vienen después, años después vienen las cruzadas, que al que no era cristiano era un hereje y lo mataban y lo quemaban y todo. La iglesia no se dio cuenta que le pusieron una trampa y la filtraron. Y entonces este hombre empezó, y luego los emperadores después de él, como Roma era el imperio de ese momento, el imperio grande, como decir aquí, por ejemplo, algo así de Estados Unidos, algo así. De ahí viene la palabra, todos los caminos conducen a Roma, porque todo el mundo quería ir a Roma. Todo el mundo era como, wow.
Y entonces Roma, ese imperio, al tomar la iglesia, ellos no se dan cuenta que lo están haciendo es apartarla del Señor. Tiempos después, aunque hubo remanentes de la iglesia, siempre se mantuvo remanente de la iglesia verdadera, pero gran parte de la iglesia se desvió. De ahí viene el surgimiento de la iglesia católica y todo eso. Pero con el tiempo, años después, muchos años después, cientos de años después, se separa la iglesia y viene la que se conoce como protestantes. Pero, ¿qué pasó con esa iglesia y qué pasa con nosotros? Pasa lo mismo. Por eso es que cuando dice Santiago que cuando nos hallemos en diversas pruebas, que las tengamos como por sumo gozo, ¿cierto? Porque cuando hay cosas difíciles en nuestra vida que el Señor permite, usted dice, pues yo estoy bien, yo amo al Señor, mi vida de oración, su palabra es mi deleite, y viene algo difícil, está viviendo una circunstancia difícil, es una prueba. Es una prueba del Señor para transformarnos más y que lo lleguemos a conocer más. Pero cuando no suceden cosas así, cuando su vida es como, tenemos que examinarnos. Cuando leíamos ahí en Juan, dice que no nos conoce, o sea, en cierta forma la iglesia, el mundo no la va a conocer porque si no conocen al Señor, no lo pueden conocer a la iglesia. Dice, si ya me aborrecieron a mí, los van a aborrecer a ustedes también. Y nosotros como iglesia del Señor, estamos llamados a no desligarlo del Señor porque va a venir pronto. Usted no sabe en qué momento pueda Jesús arranque algo allá en Medio Oriente, ya que se ven todas esas cosas. Y yo hace poco miré un comentario que decía, y se reían en el comentario, decía, like si estás viendo este video, ponga like. O sea, uno mira un video y ponen ahí un comentario, pon like si miras este video cuando ya estemos en la guerra, jajaja. O sea, ¿alguien cómo puede decir que cuando estemos en la guerra, jajajaja? Porque no está viviendo en la guerra. Alguien que de pronto haya vivido la guerra, yo creo que dice, yo no pondría eso. Vamos a ver un momentico a Hebreos 10:24. Y vamos a leer algo importante ahí. Hebreos 10:24 y 25. Dice, bueno, leamos desde el 23, dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque el fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de, como algunos, sino que exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mire, no es congregarse porque venga solamente. Pablo lo puso al lado de una afirmación de decir, el día está cerca, la necesidad de congregarse, imagínense. Dice que no tenemos que dejar de congregarnos porque el día está cerca. O sea, no solamente es como, pues congreguémonos. Él lo toma tan en serio que lo asocia a la venida del Señor, que tenemos que congregarnos y estimularnos unos a los otros porque el día del Señor está cerca.
Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se aguza. O sea que el Señor, cuando usted quiere que se congregue, no solamente es que usted llene una banca o que le traiga sus ofrendas al Señor, sino también de que al que tiene a su lado, usted lo ame así como es, así de feíto como usted lo ve. Y él, usted dice, es que es un fastidio este hermano. Pero él lo acusa a usted, lo lima. Y entonces cada uno de los que estamos aquí, que tenemos cada uno nuestra propia forma, personalidad, que usted dice, oye, no pasa el hermanito de tal lado, o usted dice, no, pero es que la hermanita fulana de tal sí más, pues a la hermanita y al hermanito, nuestro Señor lo puso, y lo puso a usted también, que es una belleza, para que usted y yo, no para que nos agarremos, sino para que nos vamos limando y dando forma en el Señor. Por eso es la necesidad de congregarnos. Y porque el Señor quiere una iglesia transformada. Y el mayor ejemplo que le puso a la iglesia, o estímulo, es al hermanito que le puso al lado. Yo me acuerdo una vez que por allá en Guatemala creo, y entró un hermano, tenía una chucha. Y eso, ni modo de uno obviarlo, ¿no? Porque estaban todos mis seres ese día. Yo creo que como 5 metros a la redonda, todos olíamos al hermano. Pues él era ya un viejito, que casi no veía, tocaba llevarlo de la manito, y pues ya hay cosas que para él también no son como tan importantes, o se le olvida, Entonces ahí estaba el hermanito, y uno, Señor, pero a ese hermanito, usted tiene que verlo con amor, y yo, y si usted ve que de pronto puede ayudarlo para que eso cambie en amor, pues hay que llegar a estimularlo. Y si es de esos rabietas, aguánteselo, porque la palabra dice soportando los unos a los otros. Y el Señor viene por una iglesia que a pesar de sus diferencias está unida. Y la iglesia que Él espera encontrar es esa iglesia que se santifica para Él y que se reúne para Él y que están todos juntos a pesar de para Él. Que su diario vivir es el Señor. Es fácil, como les decía la otra vez, es fácil, mire, desligarse del Señor es fácil. O sea, no hay necesidad de que ocurra gran cosa para que usted y yo un día nos desliguemos del Señor. Y en todo el día nunca hayamos tenido comunión con el Señor. Y este mundo está diseñado para atraernos. Por donde usted lo vea, nuestros 5 sentidos, por audio, por nuestra vista, por todo lado, para distraernos, para llamar nuestra atención y para sacarnos del Señor. Y entonces usted y yo, como decía la otra vez, no miremos las cosas malas como tan malas. No, pero eso no. Y empezamos a ver las cosas no malas, como no malas. Y entonces viene el riesgo de que el Señor o se lo tome por sorpresa. Vamos a leer lo último en 1 de Pedro 1:13. Para terminar ya. 1 de Pedro 1:13.
Dice, llamamiento, aquí hay un título que dice, llamamiento a una vida santa. Por tanto, dice, ¿qué? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Una vez mi esposa me mostró lo que significaba ceñir los lomos. Entonces los judíos, como usaban unas batas largas, cogían su bata, se la pasaban por detrás, se la pasaban por las piernas y se la amarraba y quedaba como un pantalón. Eso era ceñirse. Entonces la bata se la echaban por atrás, aquí, y quedaban ceñidos sus lomos. Y estaban listos para la guerra o para lo que tuviera que hacer. Y esa es la forma en que nos está hablando que nosotros debemos de ceñirnos nuestra vida, listos, preparados para la venida del Señor. Y no es que usted venga al otro con una bata aquí, mira hermano, bien ceñido, sino su entendimiento a el Señor, pegado a la palabra del Señor. Sí, dice, ceñid los lomos de ¿qué? Vuestro entendimiento. Sed sobrios. Una persona sobria es una persona que está cabal en todos sus sentidos. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos obedientes, ¿no qué? ¿A qué? A los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Así que el Señor está cerca. El Señor está cerca, de verdad. Y si usted y yo no vivimos esto como una verdad, primero, caemos en poder ser un mal testimonio. Y segundo, podamos llevar una gran sorpresa. No solo porque de pronto venga el Señor, sino porque usted pueda morir en algún momento también. Así como le pasó o le está sucediendo a mi familiar. Usted no sabe cuántos de los que estamos aquí, todas las personas que estamos aquí, y se lo digo con todo como el respeto que se debe a ese tema, cuántos de los que estemos aquí, alguno pueda fallecer este año. Es una verdad. No, pero es que a mí el Señor me prometió que ya... No, los cristianos también fallecen. Si el Señor decide llamarlo. Pero usted tiene que estar ceñidos los lomos. Amén. Usted y yo, cada día. El hecho de ser un músico, cantante, pastor, profeta, lo que usted quiera, uno estar acá al frente, no le exime a uno de caer si uno se descuida. No le exime a uno de llegar a ser, como dijo el apóstol Pablo, habiendo yo sido heraldo, venga yo a ser después y seamos una vergüenza nosotros. Y se dice, pero fulano de tal, ¿cómo así que fulano de tal cayó? ¿Cómo así que este se divorció y se casó con este? ¿Cómo así que? Pero no era pastor, dice usted. Sí, ahí están los pastores pintados, ahí están los evangélicos. La palabra dice que crea estar firme, mire que no caiga. Todos los días. Si Pablo, que era Pablo, imagínense, que amaba al Señor con todo su corazón, él mismo dijo, demostrando que él podría llegar a ser igual. Ahora usted que a veces, Señor, gracias a Dios por esos alimentos, amén. Vámonos. Imagínense cuánto riesgo podemos estar nosotros. Amén. Así que iglesia, este año que hemos comenzado, yo estoy seguro que el anhelo más grande del corazón del Señor
es que usted, por favor, y yo entendamos que Él viene pronto y que Él desea que usted esté ligado a Él, como los pámpanos que hablamos la vez pasada, dando fruto para Él, llevando fruto para el Señor, fruto de transformación, de cambio. Yo todos los días le digo, Señor, aún me faltan estas cosas, Señor, y perdóname, y avanzo y leo y voy mejorando, pero yo digo, el día que uno se mire en la palabra, el Señor diga, no, Señor, yo ya estoy de lo más de bien. Venga, el día que usted diga, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y yo, Señor, póngame allá un momentico porque ya estoy terminadito. Todos los días, así como usted come, así como usted se baña, así como usted hace todas sus necesidades diarias, usted, si es un hijo de Dios, si conoce al Señor, tendría que estar comiendo de esto. Y tendría que tener una vida de oración fuerte en el Señor. No, que se pare aquí y grite más, no, para que todo el mundo lo escuche. Uy, hermano, ¿cómo va? Ya la última historia. Me acuerdo una vez, estábamos orando en un lugar lejos, pero a veces, como dice, pasó por La Mancha. Y en el grupo de alabanza, donde yo estaba también, y dijimos, vamos a hacer una vigilia de los de la alabanza. Todo listo, vamos a hacer una vigilia. Entonces estaba el bajista, que era Carlos Hernández, un señor. Estaba el piano, los hermanos Batén, y estaban los hijos de los pastores. Y estábamos todos ahí, y empezó a las 9 de la noche, y todos, eso como una arranca, ¿no? Y después, y empezó la vigilia, y todos estamos ahí. Obviamente es algo que el cuerpo se resiente porque usted no está acostumbrado. Pero si usted está ejercitándose en eso, usted vence y va venciendo hasta que se hace un hábito. Y yo me acuerdo que era como la 1 de la mañana, entonces vamos a hacer un receso, vamos a orar, perdón. Acaban de dar la palabra, la hija del pastor, pues vamos a orar. Y entonces, pues con libertad, donde usted quiera, entonces unos sentados, otros entonces van a caminar, así como usted, Señor, gracias, amado Dios, así como cuando usted ha vuelto, se sigue orando los martes y los viernes, y yo, Padre Celestial. Entonces llegué yo y me arrodillé, y Padre, Señor, y orando, ¿no? Entonces llegó Carlos, el pianista, al lado, y se postró también, y se hizo ahí, entonces yo estaba orando, Señor, y se hizo al lado y él, aleluya, aleluya. Y yo lo escuchaba y estaba orando y aleluya. Entonces pegó su frente al piso, aleluya, aleluya, aleluya. Y luego digo, pues, cuando yo escuché el látigo, y ahí pasaron como media hora, nos levantamos, yo le dije a todos que no hicieran bulla, que lo dejaran. Y nos sentamos todos y empezaban a hablar. Y en un momento el que estaba predicando habló duro y de una vez se despertó. Y se dio cuenta que estaba solo. Y con la pena así como que, no, porque no me avisaron, ¿no? Y pues se sentó con nosotros. Pues así en nosotros debe ser también. Nosotros si no estamos vigilantes, ¿qué va a pasar con nuestra vida espiritual? Nuestra comunión con el Señor empieza, aleluya, aleluya. Después de escuchar al Señor, está dormido. Así como le pasó a las vírgenes, ¿no? ¡Viene el esposo! Y unas, ay, Dios mío, el aceite. Denos aceite. No, porque es que
ese es el millo, le dijeron, ¿no? Y se quedaron por fuera. Y así puede ser nuestra vida con el Señor. Así que yo le invito a que usted se ponga de pie. Y vamos a orar, como decía la palabra de Dios, con nuestro entendimiento, ceñidos nuestros lomos. Y usted ahí donde está, ore al Señor y pídale al Señor que este año usted viva la palabra del Señor. Muchas veces nos decimos, Señor, tantos años llevo de conocerte y siento que no ha avanzado nada porque sigo siendo el mismo. Sigo en lo mismo, Señor. Y gloria al Señor por su misericordia que nos sostiene. Pero el anhelo del Señor es que usted y yo crezcamos y que nuestro ser interior crezca y esté fortalecido, esperándolo, ansioso, como dice 1 Timoteo, 2 Timoteo 4:8, amando su venida, como dijo Pablo, los que amamos su venida. Usted esté anheloso, esperando, Señor, cuando es que vienes por mí. Señor, aquí estoy. Mi vida, Señor, no la quiero para mí, Señor. Es tuya, Señor. Transfórmame. Renuévame cada día, Señor, al yo leer tu palabra. Quiero dar el fruto que tú buscas en mí, Señor. No quiero que tú vengas como lo hiciste con esa higuera y busques fruto y no halles el fruto en mí, Señor. Y me encuentres como un hipócrita delante tuyo, Señor. Por eso, Padre, en esta noche, Señor, nuestro más grande anhelo, Señor, Dios mío, no es haber venido nuevamente a este lugar a escuchar a alguien más, sino, Señor, haber entendido de verdad que tú vienes por mí, Señor, que tú ves cada uno de mis pasos todos los días, que tú estás, Señor, buscando mi corazón, yo pueda decirme aquí, mi Dios, quiero amarte con todo mi corazón y entregarte cada día mi vida. Quiero ser transformado por ti, Señor. Quiero aprender a dejar las cosas triviales de este mundo que tanto me han importado y me han ahogado. Quiero dejar el rencor. Quiero dejar esas cosas que si algún día estoy contigo, yo tal vez diré desde el cielo, eran tonterías. Y quiero amarte a ti, Señor. Ser transformado por ti. Quiero ser un reflejo tuyo. Porque tú dijiste que éramos la luz, que no podíamos apagarnos, que éramos como sal. En tu presencia ya nada es igual. No me ocultaré más de ti. Vuelvo al jardín donde nació nuestro amor. Sí, Señor, en la intimidad tuyo soy. Quiero amarte, anhelarte, Señor. Es que mi alma te
ante ti, mi Dios.